este es el momento para hablar de una película que vimos las tres, cosa que no siempre sucede. Una de la Es que a verdad. ninguna le falta para poder empezar a pensar en el pro de los Oscars. Ok. Bien, sí. Exactamente. Así que vamos a hablar sobre Anatomía de una caída, una película recientemente ganadora del premio Golden Globe, que Francia no la manda como su película enviada No. para Claro. el Oscar, y los Oscars deciden ubicarla como mejor película Ujú. de todo el año, de los tiempos del mundo, ¿no? Sí, raro. Y para mí es todo muy raro igual en esa, en esa Como cuestión cuando hay- también, de si quiero vas de- a poner extranjera, entonces ¿por qué hay extranjeras dentro de mejor película si tenés una Exactamente. categoría? Sí, todas esas licencias que se toman para un montón de cualquier cosa, lo mismo que había pasado con Parasite. Eso Sí, quiero sí, decir, sí, es lo tal mismo. cual. Hay Claro. una película que no es de ahí, que su país no la mandó, pero que ellos deciden igual Sí. ubicarla de su lugar para destacarla. ¿Quién quiere contar un poquito de qué se trata? Yo la miro un poco a Cami porque sé que ella fue la promotora de que nosotras ok. veamos esta película y quizás nos ok. puede contar un poquitito ¿Cómo de no? qué se trata. ¿Cómo no? Bueno, Anatomía de una caída. Ella se ponía muy seria para hablar. Bueno, es podríamos decir, drama, tiene tintes de suspenso, thriller. Es una película también de juicios, en donde empieza ya de una forma bastante clara planteando, digamos, el conflicto. Es una familia de tres, una mujer con su marido y su hijo, el cual tiene una discapacidad porque es ciego. Y O no ciego del todo porque hay Ya una me está cosita corrigiendo. ahí. No, porque tiene como toda una cuestión ese Sí, sí, desarrollo, pero sí tiene un problema visual, Sí. una discapacidad visual bastante grande. Exactamente. Y bueno, básicamente lo que sucede a pocos minutos de comenzada la película, el marido de esta mujer, de Sandra, es encontrado muerto y lo primero que sucede es quién lo mató. Se Claro. mató. O sea, la pregunta, digamos, fundamental de la película es, ¿este hombre se tiró, se suicidó o fue la mujer quien lo Claro, mató? se cae, se tira o lo empujan. Exactamente. Una de esas tres opciones. Desde un balcón muy alto, desde una ventana muy Sí. alta, del segundo piso de la casa. ¿Del ático o del Sí, segundo? del Porque también ático. es como está esa cuestión de si fue desde un balcón o si fue desde el ático. Total. Es como parte de ese problema. Ujú. Sí, es una película que juega todo el tiempo con esto de, bueno, lo que sabes, lo que crees que pasó. Me hizo acordar un poco, no sé si ustedes vieron, ya sea el documental o la serie, la de The The Staircase. Staircase. Escuché muchos podcasts. Es lo que suele suceder con bueno. estas Yo cosas. vi el documental. Es cierto, no lo había pensado. Me hace como acordar un poco a esto de, bueno, depende de qué óptica te parás, como que hay muchas explicaciones para, digamos, justificar lo que le sucedió, que es lo que hace, bueno, también un poco, o a uno como espectador, mantener esa atención y querer seguir escuchando qué es lo que tienen para decir ambas partes, ¿no? Sí, bueno, hay algo, me parece que lo que estás diciendo vos es súper interesante porque me parece que desde el lugar en el que se arma la película tiene que ver con la imprecisión, ¿no? Como lo impreciso de algo muy chiquitito y a la vez muy importante, como puede ser una muerte, solamente una muerte, puede disparar hacia lugares muy grandes según cómo se empiece a elaborar pensamiento a partir de esos hechos imprecisos. Hay un momento en la película en donde se habla de rellenar los espacios vacíos de las cosas, ¿no? Como lo que Sí. tenemos es una caída, justamente como dice la película. Entonces, de ahí para atrás es rellenar un montón de espacios vacíos con la singularidad, y me parece muy interesante que lo hayas comparado con Staircase, que es la cantidad de esos espacios vacíos que son imposibles de llenar, salvo que sea con especulación a partir de un montón de otras cosas que completan ese Sí. espacio vacío, ¿no? Es como tenemos un paréntesis blanco y lo que vamos a hacer es mirar cómo sigue la oración y cómo estaba y qué decía antes para intentar imaginarnos qué podía haber pasado en ese paréntesis, y a partir de ahí un mundo, me parece que hace la película. Algo que hablábamos además afuera del aire antes de empezar el programa es el tema de que este tipo de cosas que terminan, como bien decía Cami, en esta idea de película de juicio y demás, al estar situado en una situación tan íntima y donde todos los participantes son solamente los miembros de esta pequeña familia, porque aparte son Sí. 3 personas Sí. y uno es el que está muerto, genera que todos esos huecos que vos decís se traten de rellenar con la vida de esa familia
que implica después tener que justificar o tener que explicar o tener que ponerle el peso a determinadas cosas de la cotidianidad de esa familia que no necesariamente tienen nada que ver con cómo se murió este tipo, pero que depende de quién las agarre pueden ser el punto de partida o no. Claro, creo que acá como que cabe mucho ese dicho tan famoso de que cada familia es un mundo. Y hay una cuestión también de cómo se plantea el rol de esta mujer, de cómo es abordado su personaje. Un poquito recién cuando mencionábamos el tema de las nominaciones, me parece que Sandra Hüller acá chapó, porque logra un personaje bastante tridimensional y a la vez nunca terminás, al menos es lo que me pasó a mí como espectadora, nunca terminás de saber si estás del lado de ella o si estás del lado del fiscal, o si le crees o si crees que hay algo que no se está contando, que sí, que no, como que hay una cosa ahí, un halo de desconfianza que nunca se termina de disipar por completo. Y algo que también me parece muy interesante cuando lo logran, este tipo de películas que juega con estos misterios así, este tipo de personajes, es esta cuestión de no importa si me cae bien o mal, no importa si era o no era una buena esposa, si eso no es una buena madre y un montón de cosas para determinar o no si mató o no mató a este tipo, básicamente. Claro. Sí, porque esto de, bueno, empiezan a escarbar un poco en la vida de estas dos personas, si se peleaban, si se llevaban bien, si uno era más exitoso que el otro, un montón de cuestiones. Si su éxito dependía de tal o cual cosa que tenga que ver con ese otro, cómo se relacionaban entre sí, y cómo se trataban y cómo se querían o no se querían, o sea, son un montón de cosas que se ponen ahí a la vista de todo el mundo de repente. Sí, y también hay algo, no sé, voy a traer algo sobre la mesa que me pareció bastante meta. Sacamos una bolsa. Porque ella, la protagonista, en realidad los dos son escritores, se dedican a contar historias o a pensar ficciones, y llega un momento, esto no quiero spoilear nada de la película, ¿no? Pero esta cuestión de la gente que se dedica a inventar mundos o escenarios o situaciones, ¿tiene la capacidad para hacer eso también en su vida real y para venderte gato por liebre? Me parece que esa también es una cuestión bastante interesante, al menos que está planteada en la película. Sí, yo pensaba en algo que es estos dos espacios en donde circula la historia, y hablábamos un poquito antes de salir al aire también con Nancy de esto, que era la vida traducida a un juicio, ¿no? Que no son la misma cosa. Que no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, y que hay que tratar de transformar, o por lo menos estos personajes tienen que intentar transformar cosas de la vida normal que son extrañas, porque la vida de una persona a veces tiene dinámicas extrañas, las tiene que transformar en algo coherente, con una lógica de causa y consecuencia muy clara y llena de testigos para poder justificar que algo fue o no fue de una determinada manera. Y me parece muy interesante que se meta en esos pequeños detalles para poder no explicar un montón de cosas desde la coherencia. Esta cosa que hay momentos, bueno, y habías discutido y él te hizo una guachada porque te subió el volumen de la música y que no fuiste a discutir. Claro. No, bueno, por ahí no, dormir, ¿viste? claro. Me fui a dormir. Ah, y te fuiste a dormir con la música fuerte. Y sí, porque por ahí sí porque es pasaba todos los días. Claro. Y hay algo como de esa cotidianidad, de esa familia, que no la conocen hasta que no pasa algo como esto. ¿Y cómo explicás también por ahí, digo, y ya inventando? Pero ¿y cómo explicarías? Sí, no, me fui a dormir porque me parecía que le iba a joder más si me iba a dormir en vez de ir a buscar. ¿Viste? Son como dinámicas de la intimidad, que por eso me parece muy interesante el nombre, ¿no? Como poder diseccionar cada parte de un hecho a partir de todo su ecosistema. Y a veces esto de un universo que no puede ser explicado con los métodos de un peritaje y un juicio y un abogado y otro un fiscal, ¿no? Digo, no pueden dilucidar lo que es la vida de una persona. Sí, es que a veces creo que uno de los personajes, si no me equivoco, es el abogado de ella, en un momento dice algo así como, bueno, no importa si es verdad o no, lo importante es justificar y hacer parecer que esto que estamos diciendo puede suceder y puede ser así. Sí. ¿no?
Lo cual es un poco siniestro, pero es como funciona el sistema, ¿no? Claro, del hay juicio. un momento en el que ella dice, y esto es bastante al principio de la película, no Sí, estoy ya creo tampoco que ya sé spoileando qué nada, dice, yo realmente lo que creo es que se cayó, o sea, yo no creo que se suicidó, yo no lo maté, dice ella todo el tiempo, esto es algo que lo va a sostener, pero yo de verdad creo que se cayó, y el abogado lo que le dice es, no importa, Eso eso no es no lo que lo importa. cree nadie. O sea, Claro. eso Claro. no lo va a creer nadie, no importa Sí. lo que vos crees. Bueno, y también eso, ¿no? Como tener que convencer, ¿viste? Tener que convencer a partir de tu vida a un montón de personas que pareciera que de repente no tienen vida, ¿no? Porque yo algo que pensaba mucho durante la película, tenemos una dinámica en la que está ella con su abogado, el fiscal y la jueza. Y como hablábamos también, una dinámica de juicio que para mí es muy desconocida. Esa Rarísima, cosa como sí. de la... Parece más una discusión en donde uno puede intervenir y poner una opinión en el medio del testimonio de otro, ¿no? Como toda una cosa mezclada. A veces pareciera que algunos de esos personajes actúan como por mecanismo, como si no fueran personas que también deben tener ambigüedades en su vida, ¿no? Y eso me parece que pone en jaque a la protagonista, que hay 1.000 millones de cosas que la hacen parecer culpable, pero que no dejan de ser como una dimensión humana de alguien que se enoja y está enojada con una persona que en algún momento quiso. Sí, y que también esto que mencionabas vos antes, Vicky, de la disección de esta familia, de los conflictos, digamos, verte tan expuesto, también teniendo un hijo chiquito que está atravesando el duelo de la muerte de su padre, creo que plantea muy bien esta cuestión de la exposición total, Sí. también los medios de comunicación en el medio, esta cosa de... Bueno, de a partir de un hecho que puede ser relativamente cotidiano o que puede no tener una explicación tan anclada en lo lógico. Y bueno, vamos a ver cómo hacen pelota esta mina durante 2 horas 40. Ya sea si le crees o no le crees. Y Exacto. eso me parece que también es fundamental, ¿no? Cómo se articula esa cuestión de, bueno, estamos viendo acá cómo la atacan constantemente a partir de este hecho. Y también esto, algo que les quería preguntar. A mí me pasó algo cuando se iba acercando al final de la película, que no me interesaba tanto saber si ella era culpable o no. No sé si a ustedes les pasó eso. Que en general, en una película de juicios, uno quiere saber el veredicto y a ver si dicen si es culpable o no. Y en este caso a mí me pareció como mucho más interesante todo el recorrido. Que, ¿se acuerdan que cuando yo salí de verla les dije, che, como que el final me dejó sabor a poco? Y dije, tienen que pasar un par de días para entender por qué me pasó eso. Y me di cuenta que me pareció mucho más interesante cómo se trabajó todo ese camino, digamos, del juicio y de conocer a los personajes, etcétera, que la resolución en sí del caso. Sí, creo que puede tener que ver con que no busca generar una revelación al espectador y uno a veces espera eso, ¿no? Claro. Como, vamos a suponer que la absuelven. Bueno, si la absuelven yo quiero que después me haga un guiño, ¿viste? Claro, Un sí, guiño sí, sí. de... Pero era ella, o sea, Sí. ¿viste? No sé. O algo que te diga a vos la verdad. Claro. Y me parece que acá desde... Vos algo que mencionabas, Nancy, también tenía que ver con el punto de vista, que me gustaría que desarrolles tu punto de vista sobre esto. Desarrolla. Pero que me parece que tiene que ver con eso. Hay un momento en el que vos no sos el punto de vista de alguien que vaya a saber verdaderamente lo que pasó. Nunca vas a estar en la casa en ese momento para verlo. Nunca. Sí, hay algo que me parece para sumar a esto que nos planteaba Cami, que tiene que ver con el hecho de cómo la están tratando y que lo interesante está en cómo se desarrolla ese juicio. Me parece que también ahí es clave o ayuda mucho a poner el foco ahí el personaje en sí del hijo, porque es un niño, porque es la víctima sin duda de toda esta situación, es como el que seguro la está pasando muy mal, y también a él el peritaje lo trata muy mal. Uf, o sea, sí. las preguntas que le hacen son desde un lugar bastante hostil, la forma en la que lo tratan es en general, si bien hay una idea de intentar protegerlo, es más intentar proteger la verdad que él puede saber que al niño en sí mismo, y me parece que Totalmente. eso suma mucho a ver o a entender ese maltrato legal, digamos, más allá de ella, porque ella puede ser culpable, ¿no? Claro, Como sí, es esa verdad. la Por ahí se diferencia. lo merece. Sí.
Pero sí hay algo que para mí es de lo más interesante de la peli, que es este punto de vista en el que el espectador está, que no termina de ser nunca el de nadie. O sea, no es el de ella, no es tampoco el del hijo, no es el de la víctima, no es el de no es el de ninguno, No. porque va recorriendo como distintos momentos y va decidiendo dejarnos saber o no distintas cosas según lo que quiere. Y creo que eso está muy claro desde el principio en no te voy a dar toda la data. O sea, creo que desde el vamos deja muy en claro que hay cosas que te voy a esconder o hay cosas que no te voy a contar cómo son. Y me parece que a partir de ese momento yo entré en eso y no me molestaba no saber hacia el final todo, Claro. porque sabía que no iba a saberlo nunca. Claro. Sí, 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 me parece que un grado de recomposición hay, Sí. hay en una escena muy en particular que tiene que ver con una escena de una discusión. Uf, Sin- creo la que es la escena. escena Para de mí es la la película. escena de la película. Yo Sí. creo que esa es ahí donde está condensada Esa cotidianidad de la que hablábamos, esa Eso- humanidad, o sea... Y aparte, el mayor momento de provecho de los recursos que había Sí. usado hasta ahora. Esto que vos estabas mencionando, de todas las elipsis, porque uno no está en un punto de vista que vea lo que el personaje después cuenta que vio, decís, bueno, entonces no estoy en este punto de vista, etcétera, etcétera. Todo eso está en esa escena bien puesto, bien articulado. Bien elegido cuando muestra, Muy- cuando no muestra, o sea, un muy montón de cosas re bien interesantes. escrito ese diálogo. Los diálogos de Muy esta bien película la progresión. me parece que es de lo mejor que tiene. Y sobre todo esa escena. Sí. Digo, Sí. Para mí ahí es donde está todo. Esa para mí es la escena que justifica la película. Desde mi punto de vista, digo, esa es la que te da un poco de recompensa como espectador para poder entender algo más, algo un poco más en profundidad, sin revelarte el núcleo de la cuestión, que es lo que el director o la directora te dice, esto no te lo voy a contar. Claro, ¿no? claro. Digo, Sí, esto sí. no te lo voy a decir, pero te doy esto otro, ¿no? Como digo, me parece que desde la dirección eso está muy bien. Después hubo algunas cosas que siento como, no sé, hubo una escena en particular que ya la hablamos, digo, hay algo de cierto animal. No se pongan mal porque no va a pasar nada dramáticamente triste, pero hay algo que a mí me pareció como cero ético. O sea, digo, estoy muy en contra de algo que hicieron en la película con el perro. Lo quería decir porque estoy indignada. Digo, la vi y dije, nah, esto no está bien, esto no se hace. No creo que sea Pero- tan buen actor, ¿entendés? No. Claro. Ese es el punto. No. Sí, No, no. sí, entiendo lo que van, entiendo. Sí, sí. No creo que Eso- sea tan buen actor. Sí. Como que lo discutiría fuerte, ¿viste? Como decir, esto que hiciste está mal. Claro. Joya, bro, esto que hiciste está mal. Joya, pero esto no. Sí, Está yo cuando linda. la estaba viendo decía, che, es como un montón esto que está Sí, pasando. es mucho. O sea, para ser un perro, ¿entendés? Si fuese el pibito, ¿entendés? Que no importa. El pibito tiene capacidades para actuar, ¿entendés? Y para estar fingiendo eso que le está Exacto, sucediendo. Por eso. No Es creo que como- el perro pueda ser tan buen actor. Es como cuando a veces vieron esas escenas en donde hay un bebé muy chiquitito llorando desquiciado. descon- Che, Consoladamente. atiendan a este niño. Sí. No se justifica Colorado, viste que lo ves. Claro. No es que es un efecto de sonido y no estás viendo Sí. al bebé. Lo ves al bebé llorar. Todo rojo, Y sí. todo rojo. Ahí es como que digo, che, ¿qué onda? Che, no sé si está bueno, claro, como que no lo atiendas. Porque Claro, digo, no sé porque si la él sigue escena siendo un bebé, amerita. ¿sabes? Claro, la ficción no está todo por la Además, ficción. me parece que para lo que quería generar la película con esa, digamos, con esa escena o con esa situación alrededor del perro, se podría haber hacerlo con generado menos. sin mostrar, Mucho eh, menos. con sugerir muchísimo más. Sí, sí. Porque me parece Sobre que todo siendo una película tan sutil en un montón de Claro, cosas. sí. Porque me parece que en función de la película y de cómo viene la trama hasta ese momento, lo que sucede con ese pobre animalito que encima es hermoso, Amo, por favor. ayuda a seguir sembrando algunas duditas sobre Claro. los personajes y sobre qué es lo que realmente sucedió, volviendo al momento cero, que es la muerte de este hombre. O sea, me parece que es funcional a la película, coincidido en que no hacía falta. No hacía falta de esa manera. Claro. ¿Algo más que nos quede destacar de esta película que nos estemos olvidando? Yo creo que no. Creo que no. Me quedé sorprendida para salir un poco de la depre del perro. Sí, por favor. Las togas que usan los del juicio. Increíble. Chicos, Para mí, Esas son el las que fi- quieren poner acá, son un horror. ¿eh? El fiscal cuando estaba de espaldas era Papá Noel con el gorrito colgando. Qué ¿Vieron? personaje Era una cosa- detestable. Qué personaje detestable. Pero me parece gran casting, ¿eh? Ah, Gran casting. Lo detesto a él, a la jueza y al A la psiquiatra. jueza yo menos. Yo a la jueza no, Ay, sí, no hay la cosas odio que no me tanto. gustaron. Hay cosas que... Turra, dice la- Es hay mala. cosas que... para mí ahí había
una tendencia. O sea, pero para vos ya mí la había es una mala tendencia. persona, de la actriz. Claro. Es ella, claro. Es ella. Pobre la jueza. No, pero el fiscal claramente es un personaje muy, muy Sí. odiable, muy No, detestable. o sea, muy nada que agresivo, no están al mismo nivel no, ni no. de casualidad. O sea, No, él es no, muy no. odiable. Busca, o sea, tiene una actitud, tiene una forma de trabajar justamente, de ejercer ese rol, que es muy desde La un presión. lugar de presionar, un lugar de molestar y de ir hacia a tratar de Sí, de arrinconar, lastimar también incluso, arrinconar ¿no? a la O otra sea, persona, ¿no? Sí, sí, tal cual. Que no es la técnica que usa el abogado de ella. Para que nada. Dios, patria y familia. Camila se enamoró, quiero que lo sepan, Ayer le de decía a ese ella. señor. Ayer le decía a ella, es más grande, es canoso, no es hegemónico. Pero bueno, Pero ¿te nada. gustó? Ya Me está. parece. El amor, eso sí. El amor es sí, está Cuando bien. llama a la puerta Sí, acá. mucha cara de francés, no sé, que parecía buen tipo, no Parecía sé. buen tipo, es A mí- eso. Para mí Estaba es muy eso. bueno, no quiero decir nada. Basta. Bueno, ay. Mira, se puso nervioso. No, porque iba a spoilear algo de la Sí, película ya y fue sé, como, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no. Se tuvo que agarrar porque Sí. iba más rápido su boca que. Bueno, la verdad es que para mí es una buena película. Claro que sí. Sí, Creo que ahora en retrospectiva me hubiera elegido, si yo votara en los Golden Globe hubiera votado la Sociedad de la Nieve, por ejemplo. Digo, si yo hubiera votado, más allá de sí. mi tendencia latinoamericana. Son dos películas muy diferentes, Son tan distintas, pero bueno, me parece que tiene más condimentos explotables. ¿Cómo la está hoy otra. con el tema condimento, el tema sabores? Eso es arguiniano, No, Vicky, ¿qué te hoy pasa? está. Voy a hacer el chimichurri para mañana y Ay, qué rico. bueno, nada, no me lo puedo olvidar. Está acá. Lo tengo que hacer claro. hoy, sí o sí. Bueno, en fin, vamos a cerrar este momento de anatomía de una caída con algo, Nancy. ¿Con qué lo cerramos? Sí, por supuesto, vamos a hacerlo. Sí, vamos a seguir escuchando música y vamos a escuchar un tema que también suena en la peli. Tiene mucha música así como, ¿cómo decirlo? Ay, No cool, sé. se me fue. Cool, exacto. Juvenil. Siento que trataron de ser muy cool con la Siento música que no hay nada más eligieron. cool, menos cool Menos que cool que decir cool. Sí, sí, Obviamente, sí, sí. a ver, Sí. esta es la gracia, ¿no? De Sí, la sí, mesa. obvio. Eh, Que Es una somos palabra gente que- que no somos cool. Ah, no. No, y que es una Yo palabra lo que necesito. cuando estaba de moda no la usaba porque ya era pero por raro. supuesto. Y ahora la abrazo. Es como, no la usaría hay que decir jamás cool si la todo estuviera el tiempo. usando Sí, todo el sí, mundo. sí. Desde ya. Dios mío. Y en este caso lo que vamos a escuchar entonces es Spot the Difference de 1-4.